10:19 en la República Argentina y ya estamos con nuestro tercer reportaje del día de la fecha, aquí ni más ni menos por Radio Realpolitik, y para mí es un gusto, ¿no? Porque habíamos hablado por telefónicamente más de una vez. Tenía algunas clases ella que dar el año pasado, por eso no pudimos coincidir con la agenda, como habitualmente decimos, porque yo quería tenerla aquí, en los estudios, con presencia, justamente con asistencia perfecta, para poder charlar un poquito de todo, ¿no? De su carrera política, del panorama del país, etcétera, etcétera. Así que, Silvina Batakis, gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos. Muy buen día. Por favor, buen día. Ya arranco en breve con las clases. Sí. Así que... Zafé. Sí, Fue antes que eso. Bueno, a ver, Silvina, fuiste ministra de Economía de una provincia no fácil, hay que decirlo, ¿no? Porque la verdad que la provincia de Buenos Aires es la mitad de la Argentina, hasta electoralmente hablando, y es como si fuese un país, si lo comparamos con, no sé, un país de Europa, digo, por el tamaño, dimensión, más allá de toda su problemática de 70 años. Pero, ¿qué te quedó de aquella experiencia como ministra de Economía de la provincia? ¿Qué rescatás y qué te hubiese gustado implementar, cambiar o modificar? A ver, la provincia de Buenos Aires tiene una historia que es rica tanto como es rica la historia de Argentina, de más de 70 años, ¿no? De 200 años. Argentina se compone o se constituye como país federal cuando esa provincia de Buenos Aires, que peleaba por un federalismo especial, que era la provincia de Buenos Aires aparte, si se quiere, pierde una batalla y finalmente se incorpora a lo que era la Confederación de las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Argentina, y en 1860 finalmente queda constituido el país, más o menos como lo conocemos actualmente, con territorios nacionales, por ejemplo, pero sí la provincia de Buenos Aires cede la ciudad de Buenos Aires, que tenía el puerto con la mayor cantidad de recursos, que era la gran disputa que había en ese momento, para constituirse la ciudad de Buenos Aires en la capital del país y federalizar de alguna forma los recursos de ese puerto natural que tenía Argentina en aquel momento, ¿no? Desde ese momento, la provincia de Buenos Aires tiene que recurrir a un sistema tributario propio, como el resto de las provincias, y a pensar una estructura productiva que le diese trabajo, como vos decís, hoy en día la provincia más poblada del país. En aquellos entonces, la provincia de Buenos Aires y la ciudad misma de Buenos Aires era la ciudad de contrabando, ¿no? Porque nació como una ciudad de contrabando. Es toda una lectura de los problemas que tengo. Cuando decía 70 años no me refería a la historia, sino los 70 años de decadencia y de problemas que tenemos, ¿no? Sí, creo que en realidad, digo, yo la verdad que creo que uno tiene que analizar la historia desde los inicios, desde incluso mucho antes de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero digo, así se conforma nuestro país, con esas guerras intestinas, con provincias que luego han sido perdedoras de población, expulsoras de población, con una migración que transformó la realidad de todo el país y de localidades incluso en la provincia de Buenos Aires, localidades que van perdiendo población porque esas ciudades o desarrollos urbanos se transforman en polos que son básicamente agropecuarios. Es muy sacrificado el campo. Cuando a veces uno tiene una mirada sobre el campo sesgada, uno pierde de vista esto, ¿no? El sacrificio que hace toda la población del sector agropecuario. En la ciudad de La Plata, por supuesto, todo lo que es el cordón frutícola. Las plantas necesitan ser regadas un sábado, un domingo, un lunes, un martes, un feriado. Las vacas se enferman sábado a la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Digo, es muy sacrificada la vida del sector agropecuario, del campo. Y en ese sentido ha habido, en algún momento pasa a haber una expulsión de población del sector agropecuario, del sector rural, hacia los sectores urbanos, y hoy es como vos decís, provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, es el 39% de la población del país que está radicada en la provincia de Buenos Aires. En materia territorial es la más grande. Es una provincia que tiene la mayor cantidad de puertos del país, no por ahí un puerto similar al que tiene Rosario en materia agropecuaria, pero sí tiene muchos puertos, tiene más desafíos, y todos esos desafíos, la verdad que hacen que la provincia sea muy compleja, muy singular, y es difícil de administrar. Pero cuando se decide que la provincia de Buenos Aires, o cuando la provincia de Buenos Aires pierde esta batalla hace 200 años y se constituye en una provincia del territorio nacional, del país, empieza a producirse
la forma de distribuir, a pensarse cómo tienen que distribuirse los recursos de esa renta federal en un país que decidió ser federal, ¿no? Decide ser un país federal y no una federación de autonomías, claro, como podría ser Europa, que vos también lo mencionaste, ¿no? Que deciden conformar una unidad sin perder la autonomía. En Argentina las provincias ceden autonomía para constituirse en un país federal. Y en ese sentido la provincia de Buenos Aires siempre tiene que ser la aportante neta al sistema de recursos, porque, como decíamos antes, tiene los mayores centros de consumo, una de las tierras agropecuarias rurales más ricas que hay en el mundo, una de las 3 tierras más ricas que hay en el mundo, que es la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires. La pampa húmeda. La mayor cantidad de puertos, también lo que decíamos antes, las universidades, el acceso a la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Entonces la provincia de Buenos Aires tiene que ser la aportante neta. El tema es que en el momento que a mí me tomó gestionar, se produjo el pico de menor cantidad de recursos transferidos desde el gobierno nacional a la provincia desde el año 2004 hasta la fecha, ¿no? Cantidad de recursos, ya sean automáticos, no automáticos, para gastos corrientes, para gastos de capital, la menor. ¿Eso fue un tema netamente político? No, también había un tema técnico que tiene que ver con el fondo del conurbano, ese fondo conurbano que se congeló allá por el año, exacto, que se congela por el año 96, y eso hacía que todos los años, automáticamente, sin mediar ninguna decisión política, la provincia de Buenos Aires recibiese cada vez menos y el resto de las provincias recibiese un poquitito más. Entonces, cuando nosotros en el último año de gestión nuestra, la provincia de Buenos Aires recibía en forma automática 18% de esa renta federal, teniendo una población del 39%, un producto bruto que supo ser el 41% del Producto Bruto Nacional, pero que hoy debe estar en el 36%, por ejemplo. Pero digo, aún así, aportando el 36% de los recursos nacionales que conforman esa cantidad de dinero que después se distribuye entre todas las provincias, la provincia de Buenos Aires recibía 18%. Entonces, si bien yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que ser aportante neto porque tiene otras características que tiene que explotar en materia tributaria, la realidad es que entre 36 y 18, 39 y 18, parece bastante desequilibrado. Y eso es lo que hace más difícil, si se quiere, gobernar la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy se trató de resolver eso, hoy digo en la gestión actual de Macri y de la gobernadora Vidal, eso se le empieza a dar algún tipo de resolución. Yo creo que es la equivocada. Yo creo que para resolver los temas federales tiene que haber una mesa federal y no acuerdos bilaterales, y en este acuerdo bilateral al que se llega para transferirle más recursos hoy a la provincia de Buenos Aires, necesarios, insisto, lo que se hace es, en una ley previsional sin legitimidad, se le saca 100.000 millones de pesos a los jubilados para transferirle a la provincia de Buenos Aires 40.000 millones. Es decir, los jubilados de todo el país están aportando a la provincia de Buenos Aires 40.000 millones de pesos, y la realidad es que hoy no se sabe en dónde están esos 40.000 millones de pesos, lo mismo que el endeudamiento, ¿no? La provincia de Buenos Aires emitió 10.000 millones de dólares y uno no ve que están las obras que se inauguraron recientemente, la semana pasada, acá en La Plata. Nosotros tenemos toda la certificación que el 70% de esas obras ya había sido financiado en la gestión anterior. Hoy se finaliza la obra y bienvenido, ¿eh? La verdad que hubiera sido un pecado, hubiera sido tremendo no terminar las obras que se habían iniciado en gestiones anteriores. O sea, en ese sentido, celebro que las obras estén, son obras necesarias para la ciudad de La Plata. Y es para la gente. Es para la gente, no importa quién la empieza ni quién la termina. Celebro. Pero digo, el 70% de esas obras se financiaron con recursos que se habían gestionado en la gestión anterior, y muchas de esas obras ya tenían un avance de obra que era muy superior a lo que finalmente ellos terminaron haciendo. Insisto con esto, celebro que se haya terminado. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenés aproximadamente, hay una estimación, no hay datos oficiales, pero hay una estimación de que hay entre 14.000 y 40.000 planes de viviendas que están abandonados porque eran de la gestión anterior. ¿Sí? Estos 14.000, 20.000 planes de vivienda abandonados generan muchísimos problemas. Primero, que se tiró el dinero de todos los bonaerenses en planes de vivienda que hoy están juntando ratas, se llena de pastizales, pueden ser sitios en donde se puede delinquir y cometer de todo tipo de delitos. Entonces, la verdad que primero es una falta de respeto por quienes aportaron recursos a la provincia para que se hagan esos planes. Para esos fines. Pero además de eso, la provincia de Buenos Aires tiene un problema serio de vivienda y eso tiene que ser utilizado. Hay una experiencia muy exitosa, muy interesante en González Chávez, que el intendente tenía de estos planes de vivienda abandonados por la provincia, unas 100, 150 viviendas, y él decide
pidiendo autorización, por supuesto, al Tribunal de Cuentas, haciendo distintas estructuras legales, hace convenios con distintos gremios y decide hacer un plan de autoterminación de las viviendas. Esto lo que permitió es recuperar toda esa inversión hundida, pero además de eso, que cada casa tenga el estilo, la personalidad, la identidad que cada uno de los habitantes quería, y por otra parte se evitó de alguna forma que el intendente haya sido tildado de algún tipo de corrupción, porque cada una de las personas lo hizo con algún crédito que le brindó el propio gremio con el cual se hicieron los convenios, y por otra parte el vecino que tenía que ir a comprar el picaporte, la puerta, dio trabajo local. No es que hubo una compra masiva de parte del gobierno central para distribuir en toda la provincia. Entonces, la verdad que tuvo muchísimas virtudes, y hoy eso que era también pastizales es una vivienda que al revés, es un centro urbanístico que le da mucha vida, mucho color y mucha identidad al municipio de González Chávez. Uno recuerda, ¿no? Cuando hablabas de la coparticipación, uno recuerda que había una suerte de disputa en el gobierno anterior, en el kirchnerismo, con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, con, no sé si poner la imagen versus Daniel Scioli, en su momento el gobernador de la provincia, con el tema justamente de esos aportes, ¿no? Había toda una interna ahí que muchos lo tildaban de una manera de manejar y mostrar sujetar el poder, ¿no? De quién es quién en esta vida terrenal, en esa época, en ese momento, ¿no? Pero al finalmente es una lástima, ¿no? Por eso digo que lo político, más que un problema económico y financiero, era un problema político también, hasta interno del partido gobernante en ese momento, porque pasó mucho tiempo y qué distinto hubiese sido hasta tu rol como ex ministra de Economía de la provincia si hubiese tenido todos esos recursos a disposición. Sí, yo igual... Quedaste en el medio de todo ello. No, pero si me permitís poner en lo que vos decís, las definiciones políticas, las decisiones políticas, prefiero ponerlo en lo que es la política más grande, ¿no? En esta cosa de pensar políticamente cuál es el país que todos queremos. Nosotros hablábamos de hace 200 años como esas ciudades del interior de Argentina, las ciudades más antiguas de Argentina, Santiago del Estero, madre de ciudades, es el título que lleva porque es la primera ciudad, la ciudad más antigua de Argentina. Si bien es una ciudad muy grande, sí es cierto que otras ciudades del país han sido expulsoras de población. Y esa expulsión de población lo que hace es crear una amorfia y anomalías enormes en materias demográficas. Entonces, cuando vos tenés un presidente y una presidenta que deciden transformar la realidad productiva y social del país, la realidad es que los recursos tienen que distribuirse y canalizarse de modo tal de poder compensar a esas ciudades o esas regiones, áreas que son expulsoras de población. Yo siempre entendí que la decisión de la presidenta estaba enmarcada en este proyecto demográfico de país, en tratar de desarrollar áreas que ella creía que eran las que tenían que ser desarrolladas. Yo no lo entendí en una discusión política, por lo menos yo nunca lo sentí así desde mi rol de ministra de Economía. Ahora, insisto con esto, aportar el 36, el 40% y recibir 18, la verdad que parecía bastante injusto, sobre todo porque es cierto que en la provincia de Buenos Aires vive el 39% de la población con muchas necesidades. Por supuesto, hoy hay muchísimas más necesidades de las que había antes, ¿no? La provincia de Buenos Aires había erradicado prácticamente los problemas de hambre. Conocíamos algunos casos de desnutrición infantil que lamentablemente venían desde el norte de Argentina, lamentablemente, pero eran muy pocos, pero eran pocos, de todos modos se había reducido bastante, y muchos de esos casos tenían que ver también con culturas, tradiciones muy propias de sociedades que... Pueblos originarios también. Pueblos originarios que no querían que el Estado se acercase para brindar servicios. Digo, hay para estudiar un montón, pero lo que digo, en provincia de Buenos Aires se había erradicado el hambre, y esto lo podía decir incluso fundaciones dedicadas al tema que nunca fueron peronistas, nunca se caracterizaron por ser peronistas, y hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires hay hambre. En la ciudad de La Plata, lamentablemente, cuando uno recorre las afueras de la ciudad, ve situaciones... La veo caída la ciudad. Pero además, es una hermosa ciudad, para mi gusto. Sí, me encanta. El tema de las veredas, siempre lo comento, el tema de las veredas nomás. A más de una señora, yo vengo los sábados nada más, porque vivo en Buenos Aires, pero he tenido que ayudar ya 2 veces a personas mayores que se cayeron en las veredas. Sí. Yo, recién caminaba acá por 48 y me tropecé con una baldosa floja, pero digo, la manifestación
que tiene la fragilidad que hoy está viviendo Argentina se da en distintos lugares, desde una baldosa que no se arregla, una vereda rota, hasta los grafitis, la forma que están sucias las ciudades. Pero hoy no solamente es esa manifestación urbana, lamentablemente en la ciudad de La Plata, en las alrededores, en las periferias de la ciudad de La Plata, tenemos situaciones de desnutrición infantil, claro, como uno imaginaría que son típicas de Sudáfrica o de África. Claro, está, ¿no?, africanizado en parte del país. Una cosa tremendo. Y por ahí, esto que lo dije yo, ¿no? Sudáfrica, África, me quiero hacer cargo de lo que dije, ¿no? Esta cosa de pensar que se africaniza. Digo, tengamos en cuenta que el presidente del Banco Central de África, cuando se lo tildó de estar haciendo algún desmanejo monetario, no estoy hablando de corrupción, monetario, en Sudáfrica, bueno, Sudáfrica está viviendo una crisis económica muy fuerte, él lo que dice es, guarda, no somos Argentina. O sea, estamos mejor que Argentina, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una idea de lo que está pasando en el mundo, que es una idea antigua, si se quiere, con todos los problemas que tiene Sudáfrica hoy en día. Pero digo, tengamos presente que en estos 3 años, desde no tener situaciones de mortalidad infantil por desnutrición, hoy la provincia de Buenos Aires, el país, la ciudad de La Plata los tiene. No, increíble, los alrededores de la ciudad de La Plata, te dan ganas de llorar, la como verdad, capital de la provincia más importante del país, digo, no es lo mismo que la parte céntrica acá donde estamos en la parte más linda, gracias a Dios acá, pero digo, acá increíble. Se manifiesta en las paredes, ¿no? En las paredes, en las veredas. Sí, totalmente. No, es increíble eso que decís, porque es lastimoso y es la resultante donde converge que hay varias cosas que andan mal, ¿no? Porque si no, no vamos a ver los indigentes que vemos. Realmente ha nivelado para abajo el país. Yo estimo de unos 70 años para acá, ¿no? Porque creo que, pero siempre digo lo mismo, yo creo que es un problema político, no un problema económico-financiero el de la Argentina. Eso es lo que trae también todo social, lo demás, ¿no? También de pensamiento social. Cultural también, si querés. Cultural, digo, Argentina es un país singular, por eso es muy difícil de hacer las comparaciones con otros países, ¿no? Pero vos pensás que en el año 72, 73, Argentina tenía el 98% de los chicos en las escuelas, no había prácticamente analfabetismo, la pobreza era del 5%, no existía la indigencia. La verdad que la dictadura militar hizo un quiebre muy fuerte en Argentina, que todavía hoy tenemos esos resabios, esos impactos, y nos cuesta mucho revertir. No, totalmente. Es bien difícil poder hacerlo. Silvina, ¿sos precandidata a gobernadora de la provincia? Y a mí me gustaría. ¿Te gustaría? A mí me gustaría ser gobernadora. Por supuesto, dentro del espacio en donde yo milito, en donde comparto las ideas de hacia dónde tiene que ir el país, hacia dónde tiene que ir la provincia. Hay muchos candidatos, yo creo que eso es sumamente positivo. En el peronismo hay muchas personas de fuste que tienen la experiencia, los conocimientos y el profesionalismo para poder manejar lo que se viene, que es una crisis enorme, de una tremenda fragilidad. Pensemos que el Producto Bruto en el año 2019, con los indicadores oficiales que ha mostrado el Ministerio de Economía de Nación a través del presupuesto, por ejemplo, lo que nos dice es que el Producto Bruto per cápita en el año 2019 va a ser 6 puntos por debajo de lo que era en el año 2015. Muchísimo. Algo inédito, digo, es mucho. Vamos a terminar con tasas de desempleo que en el 2015, oficiales de este gobierno, no estoy diciendo el gobierno anterior, eran menores al 6%, vamos a terminar con 15% de desempleo. Un Producto Bruto que en forma neta cae, ¿no? De estos 4 años de gestión, el 2017 mostró crecimiento, pero quedó totalmente diluido por las caídas que va a tener el 2019 y el 2018. Los escenarios que proyecta el Fondo Monetario Internacional, se habla de un solo escenario, que es una caída del 1,7% para este año, y sin embargo el peor escenario del Fondo Monetario es que caiga 6,3% el Producto Bruto. O sea, que ojalá, es una locura entre una cosa y la otra, locura, ¿no? Pero digo, ojalá este gobierno tenga la lucidez para que eso no suceda. La verdad que cuando uno ve estas situaciones de desnutrición que hablábamos hace un rato, lo único que queda por hacer es desearle a este gobierno que encuentre la lucidez para que estas cosas terminen, ¿no? Porque la verdad que es tremendo y creo que no nos merecemos esto. Argentina es ese país del que todo habla, que pueden producir 400 millones alimentos para 400 millones de personas. Yo lo escuché al ministro, no sé si se llama de Agroindustria, ahora acá en la provincia, decir que
la provincia de Buenos Aires podía producir para 300 millones de habitantes alimentos. Y pues bien, hoy en Argentina tenemos hambre. Digo, no podemos alimentar 17 millones de habitantes. La verdad que... No, lo otro es, como siempre, el marketing político. Lo hicieron todos los gobiernos. Yo vinculado, uno está vinculado al tema de energía y petróleo también, el de minería. Siempre escuché cifras siderales del gobierno anterior y de este gobierno. En minería decía que iban a venir 25.000 millones de inversión. Ajá. Creo que nos superaron hasta ahora los 3.000. Puede ser. No. Es que en realidad yo no critico la cifra, no la conozco, no la he estudiado, pero digo, quizás sea cierto que Argentina pueda producir alimentos. Claro, pero funcionando toda la maquinaria. Pero hoy no lo está haciendo, Vamos a alimentar a 400 millones en todo el mundo si no podemos alimentar potencialmente, claro. Y bueno, con el tema de minería, recursos naturales, Vaca Muerta, la verdad que obviamente podría producir muchísimos recursos para Argentina y podría cambiar la realidad de la Argentina. Sí, pero para ponerse a punto, necesita una inversión de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares por año. Y han ingresado 1.000, 1.500. No, y encima le acaban de cambiar las reglas de juego. Entonces, vos empresario, ¿qué haces? Sos un empresario, un inversor extranjero. Otra vez te pasa lo mismo en todos los gobiernos argentinos. Sí, venís más. Claro, en el comienzo te dicen, estas son las reglas. Ya va por la mitad del camino, cambian las reglas. Ahora sacaron parte de los subsidios, obviamente los cambios vienen. Y bueno, y de hecho por eso no están viniendo inversiones a Argentina, ¿no? La lluvia de inversiones de aquel semestre. Por muchos motivos, pero sí coincido con vos en que uno de los motivos es el cambio de reglas de juego continuamente. Siempre ha pasado, pero insisto, pasó en todos los gobiernos. Pasó en todos los gobiernos. Yo nunca entendí por qué, porque creo que el otro día yo hablo habitualmente con muchos empresarios de envergadura, no solamente de la Argentina, sino de afuera por el tema de la minería y del petróleo. Y ellos me decían, Sergio, mirá, yo te voy a decir la verdad, vos sos periodista allá argentino, yo te digo la verdad. ¿Sabés por qué nunca se termina de dar y siempre es un goteo nomás lo que pasa con Argentina? Gobierne quien gobierne. Me dice, para el final, un poco más, un poco menos. Aunque Macri era en ese sentido, como parecía fronteras afuera, más creíble que el gobierno anterior, al final la cosa después termina más o menos parecida. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente el cambio de reglas de juego y la inestabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros justamente estamos en actividades como la minería, que eso no se piensa, ¿no? Siempre se piensa, viene y se llevan todo, lo favorecen y queda todo ahí en lo superficial. Nadie piensa que un inversor de minería va a ver la ganancia de ese proyecto minero recién a lo mejor a los 15 años. Y a lo mejor ya es un hombre de 70, capaz que no lo ve, lo van a ver los nietos, los chicos. ¿Me explico? Nadie piensa en eso. En el mientras tanto, ¿qué haces? Acá todo el mundo quiere, si pone algo, el resultado ya. ¿Me explico? Tipo la compra-venta de un inmueble, ¿no? De una propiedad, de un departamento, por ejemplo, del mundo inmobiliario. Entonces, esto es lo que culturalmente el cortoplacismo de la Argentina va en contra de los plazos de nuestra actividad. Lo que pasa es que el cortoplacismo que tiene Argentina tiene que ver con la economía. Es muy difícil quién puso el huevo o la gallina, ¿no? Pero la verdad que el cortoplacismo de Argentina tiene que ver con una economía también que hace muchísimos años es inflacionaria, y en esa inflación uno trata de ganarle a la inflación rápidamente y hace que todos estemos pensando en el día a día. En lo inmediato. En lo inmediato, digo. Y los plazos se han ido acortando cada vez más porque la tecnología también permitió que esto suceda. Y bienvenida a la tecnología. Yo soy fanática de la tecnología, de la ciencia, de invertir en que este gobierno, por supuesto, ha destruido todo nuestro sistema científico tecnológico, ¿no? Pero digo, hoy con un botón, vos estando sentado en Brasil, si querés, en Singapur, en Tailandia, en Sudáfrica, apretás un botón, vienen recursos a Argentina, esos recursos se convierten a pesos, esos pesos ganan una tasa de interés del 50-60% en 35 días. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que se invierta 15 años? No. Con una ganancia, si en 50 días haces ganancias extraordinarias como no se dan en otra parte del mundo. Hasta, ya que nombré a la minería, nombré al sector energético petrolero y también a la parte de lo que tiene que ver con justamente con lo inmobiliario, digo, hoy en día una renta si sos propietario para alquilar algo no te da más del 3% anual. No. Entonces, eso saca también del mercado a gente que tiene propiedades para ofrecer. Quiero cerrarlo, total es dólar ladrillo, que siempre en Argentina tarde o temprano baja y sube, pero siempre mucho más lo que sube en el tiempo que lo que baja. Lo resguarda, se transforma en especulador, ¿me explico? Automáticamente. Y entonces el que no tiene propiedad, es inquilino, no tiene propiedad para alquilar prácticamente, y por eso suben los precios. Por eso suben los precios de los alquileres. Y bueno, y por eso, volviendo por ahí también a lo que decíamos antes, es otro de los elementos por cual
no vienen las inversiones. Vos, si tenés 50.000 pesos, ¿lo invertirías en ladrillos, en ampliar por ahí, si tenés una pizzería, un horno pizzero, en modernizarlo, o lo pones a interés? Lo pones a interés, no vas a invertir. Y por otra parte, por supuesto, el consumo ha caído tanto en Argentina que tenés una capacidad ociosa que no está siendo utilizada. Si vos tenés una pizzería, tenés 10 mesas y vienen, te usan 4, ¿por qué comprarías otra mesa? Si sabés que si por algún motivo hubiese un boom, tenés todavía 6 mesas para seguir utilizando. En Argentina se está utilizando en promedio de todas las ramas de la industria manufacturera, se está usando solo el 60% de la capacidad instalada. Increíble. Pero de la industria textil en particular se está usando solo el 40%. No, eso era la más y no es cierto que es una industria que no haya invertido en tecnología. Yo la semana pasada estuve en una fábrica en Morón de medias, ¿no? Y la verdad, una fábrica que tiene la maquinaria más antigua, creo que era del 2005, si no le entendí mal al dueño, al empresario, y la más antigua era del año 2000, la más nueva, perdón, era del año 2015. Tiene la tecnología más moderna que existe hoy en el mundo. No, totalmente. Y aún así, de las, creo que eran 15 máquinas que él tenía ahí, tenía 6 máquinas paradas. De las 12 personas que supo tener para tener en funcionamiento su fábrica, hoy tenía 6 personas nada más. No, totalmente. Bueno, hemos visto en estos tiempos, en estos 3 años, la declaración de la emergencia PYME en Luján, por ejemplo, se me acuerda, para acordarme localmente de algo, de varias localidades donde la industria textil era importante, ¿no? Sí, la emergencia empezó en Luján, en realidad, ¿no? Claro. Y básicamente por lo textil. Es una emergencia industrial, pero que arranca por lo textil. Vos tenías que en el año 2007, creo que si no recuerdo mal, 2007, se abre el parque industrial, ¿no? Y en ese parque industrial empieza con un trabajo que daba empleo para 50 personas. En el año 2015 había 3.000 personas y hoy hay 1.050. Increíble, 3 veces menos. Exacto. O sea, 1.000 menos por año prácticamente, ¿no? Una cosa increíble realmente. Por eso, ¿en qué te diferenciarías en el caso de que de precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires te transformes en candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo te diferenciarías justamente de con quienes competirías dentro de tu propio espacio, dentro de tu proyecto político de gobernar la provincia? Yo, en primer lugar, si me permitís, algo que hablábamos en off hace un rato, ¿no? Yo creo en el Estado presente, ¿no? No creo en que uno tenga que dejarle al mercado la asignación de los recursos de la economía. La asignación de los recursos es todo, no es solamente lo monetario, sino que es los recursos humanos también, ¿no? Esta cosa que a nosotros nos han querido meter en la cabeza, que el libre mercado es lo mejor que nos puede pasar, no sucede en ninguna parte del mundo y no sucedió nunca en la historia de las civilizaciones en el mundo, ¿no? Estados Unidos es el país más proteccionista, es el país que tiene más medidas pararancelarias. Una medida paraarancelaria es, por ejemplo, que nos digan a nosotros, está bien, te compro limones, pero sí o sí todos tienen que pesar tanto, tienen que tener tanto de diámetro, y el color que yo necesito para el mercado mío viene con este código. Claro. Eso es una medida paraarancelaria. Todo lo que está fuera de eso no entra. En Estados Unidos, por ejemplo, se puede importar textiles, pero se pueden importar textiles desde el talle 60 para arriba, y esos talles pueden ser solamente en colores fucsia, amarillo, rojo, y la verdad que los que tenemos un poquito de sobrepeso, también lo hablábamos por ahí en off, no andamos comprando vestidos amarillos, digo. Pero si estás linda. No, bueno, te agradezco. ¿Estás todo el tiempo con eso? No, pero lo que digo es que en general... Fíjense ahí, perdón, fíjense después en el grupo, fíjense, o cuando esté en la agencia de noticias, fíjense que salió bien, no tiene nada que ver. Bueno, muchas gracias. Pero lo que digo... Te postulás para gobernadora, te recuerdo, no para modelo, el cuerpo del verano 2000 pero lo que de Punta del Este. No quiero ser ofensiva con ninguna de las personas que por ahí tenemos sobrepeso, pues yo también lo tengo. Digo, en general uno utiliza ropas oscuras, ropas negras. Entonces, esa es una forma de proteger tu propia producción. En Inglaterra, por ejemplo, nosotros conocemos, porque es como muy famoso, y además ha habido alguna propaganda acá en Argentina, la famosa campana en donde te ofrecen la última cerveza a la noche, que creo que es a las 11 de la noche, si no recuerdo mal. A las 11 o a la 1, no recuerdo. No es a las 12. No, a las 12 no es. Creo, ¿no? Yo creo que es a las 23.
Yo creo que es la Creo que 23. es la 12. Pero bueno, ha habido habido incluso alguna propaganda hace unos años acá en Argentina con la famosa campana. Esa campana, si se quiere, es lo que se hizo famoso por la cerveza, pero en realidad el mercado gastronómico de Inglaterra está totalmente regulado. Por ejemplo, hasta las 10 de la mañana se puede vender lo que serían nuestra clásica factura y tostadas. Claro, desde las 10 hasta las 12 se pueden vender solamente los productos que tienen que ver con el brunch. ¿Y por qué hacen esto? Y así sucesivamente hasta llegar a esa famosa campana. ¿Por qué hacen esto? Porque en realidad ellos decidieron que le tienen que dar trabajo a la panadería, pero también le tienen que dar trabajo al que hace las alcaparras para el brunch, le tienen que dar trabajo a el que hace el almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces regulan todo el día. Entonces, no es cierto que el mercado es el que asigna los recursos. Cuando el mercado asigna los recursos, suceden estas cosas, claro, que el capital monetario se va hacia los lugares donde la ganancia es más rápida. Claro. 30 días. ¿Sí? Y volvemos a esta cosa del cortoplacismo argentino. Entonces, necesitamos un Estado, y yo lo que sí creo que tenemos que discutir es que el Estado tiene que ser eficiente. Y esa sí es una discusión que tenemos que darnos nosotros, los peronistas, quienes hemos gobernado, etcétera, etcétera. Porque se resolvieron muchas cosas, hubieron muchos logros en la gestión anterior, pero quedaron cosas pendientes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué tuviese, por eso te lo comentaba hoy, te lo preguntaba hoy, qué hubieses cambiado? O también qué parte de autocrítica decís del gobierno en general, no solamente por qué perdieron las elecciones, ¿no? Porque si hoy está Vidal, si hoy está Macri, si hoy está Horacio Rodríguez Larreta, o sea, se armó obviamente un combo del otro lado de la orilla, un cambio abrupto, ¿no? Desde lo político. Sí, ¿no? Recordemos que el macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires, en donde hay 200.000 indigentes hoy en día, desde hace muchísimos años, ¿no? Porque siempre, yo la verdad que permitíme de discutirte lo de los 70 años, ¿no? Porque es como que siempre nos dicen a nosotros hace 70 años, y la verdad que lo que pasó hace 70 años es que vino alguien a patear el tablero y decir, no quiero una Argentina que sea solamente agropecuaria. Desde ese momento en adelante, Argentina empieza a construir un sistema científico-tecnológico, una matriz productiva que incluya el sector industrial, que es la que da fuentes de trabajo. Y ahí también se revela, se pone de manifiesto aquellos problemas de los que hablábamos antes, hace 200 años, entre una oligarquía que quería un país unitario y aquellos federales que querían un país que respetase idiosincrasias, que tuviese otra mirada. Pero, digo, volviendo a la gestión nuestra, y si me permitís ir a la propia, yo cuando asumí como ministra, con el equipo, por supuesto, nos habíamos propuesto muchos objetivos, ¿no? Y de esos objetivos, seguramente cumplí 2 o 3 nada más. Había objetivos más chicos, pero de los objetivos grandes, no pudimos avanzar con una reforma tributaria, por ejemplo, que fuese una reforma tributaria que pusiese a la provincia de Buenos Aires en el futuro. ¿Por qué? También tiene complejidad de ser un país federal, por supuesto. Pensemos que de los 200 países que hay en el mundo, aproximadamente, sí, 200 y pico. Exacto, hay solamente una veintena que son países federales. Y esto le da complejidad distinta a las relaciones entre los estados. Esto no quiere decir que otros países no lo hayan resuelto. Y ese es el tema. Otros países lo resolvieron y nosotros no. Y creo que si en serio queremos pensar el país del futuro, tenemos que pensar en cómo vamos a coordinar seriamente y maduramente, con responsabilidad, nuestras relaciones federales. Y esas relaciones federales tienen que ver el país, cómo se relaciona con las provincias, y la provincia con sus municipios. Nosotros, por ejemplo, no pudimos avanzar en un sistema tributario que coordinase con cada uno de los municipios. Hay municipios, por ejemplo, que cobran una tasa vial, que en mi parecer es una tasa que no corresponde porque es un impuesto encubierto, otros que no. Entonces ya se genera una inequidad muy fuerte. Es una de las fuentes de inequidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Una, por mencionar alguna, sí, ¿no? Sí, yo esa pelea la empecé a dar, pero no la pude concluir, no se pudo avanzar en nada. Tampoco se pudo avanzar en una reforma de la coparticipación hacia los municipios, como tampoco se pudo avanzar en la reforma de coparticipación de la nación hacia las provincias, lo que hablábamos por ahí hace un rato. Pero esta discusión nosotros tenemos que darla. Tampoco pudimos avanzar con la autonomía de los municipios. Y si vos me preguntás de la experiencia, la provincia de Buenos Aires es la provincia en donde sus municipios tienen mayor autonomía financiera que en el resto del país. Claro. Pero además eso con datos, ¿no? Uno puede hacer una serie de indicadores y son los que mayor autonomía financiera tienen. Ahora, ¿por qué no discutir y avanzar en la autonomía institucional y política de los municipios? Eso nosotros tendríamos que haberlo hecho. Para hacer eso tenés que reformar la Constitución. Bueno, discutamos una reforma de la Constitución que sea honesta y no que esté encubriendo detrás cosas que por ahí buena parte de nuestra población no quiere. Que yo las pongo en duda también, en el sentido, no que pongo en duda lo que la gente piensa. Lo que digo es que
en Europa, por ejemplo, Merkel asumió en el año 2004, si no recuerdo mal, Sí. en Alemania Sí, su gobierno, sí. 2004-2005, creo que gana el 2004 y Sí, asume está por en ahí, el año sí. 2005, y si quiere puede seguir 20 años más, si el pueblo le elige. Y en cambio nosotros decimos no. Definitivamente nuestros gobernantes se tienen que ir en 8 años. Quizás nosotros no tengamos la madurez que tiene Alemania, puede ser, pero no nos dejemos engañar, porque en otras partes del mundo hay otras formas de gobernar en cuanto a los plazos que tiene cada gobernante. Pero digo, esa reforma constitucional necesaria para la provincia de Buenos Aires, una reforma constitucional, perdón, la Constitución de la provincia de Buenos Aires es una constitución reformada a posteriori de la reforma del año 94, que sí incorporaba la autonomía municipal y nuestra provincia decidió no incorporarlo. Entonces, creo que es un debate que tenemos que dar y no lo dimos, por ejemplo. Sí, como otras tantas cosas, ¿no? Hoy en día uno sabe, ¿no? Uno habla insisto con esto, permanentemente con empresarios de todo tamaño, y uno ve que cierran entre 25 y 40 pymes en todo el país, sea del rubro que sea, por día. Es un promedio Es que tremendo, hay de estos 3 años, digamos, en los últimos 2 sobre todo, ¿no? Un año y pico, ese es el promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, con tu experiencia dentro del mundo de la economía y de las finanzas, y también pensando en tu proyecto político para presentarte como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires este mismo año, digo, ¿qué herramientas les darías a las pymes para que ir frenando esta caída, ¿no? Esta tendencia? Y primero, obviamente se necesitan medidas a nivel nacional, ¿no? La macroeconomía es fundamental en el impacto de cualquier política que vaya a tomar cualquier gobernador. La provincia de Buenos Aires, al ser tan grande, claramente afecta la macroeconomía y es afectada en forma directa por esa macroeconomía. Las dos cosas, hay un camino de ida y de vuelta con la provincia de Buenos Aires, más que con otras provincias, como puede ser Tierra del Fuego, Chaco, La Rioja, provincias con menor población y con menor actividad productiva. Pero la macroeconomía tiene que ser cambiada. Hay 3 medidas que necesariamente va a tener que tomar el próximo gobierno, que tiene que ver mucho de los que estuvimos hablando, medidas que hoy se toman en todas partes del mundo. Por ejemplo, administrar el comercio exterior. Una fuente que motivó el cierre de 10.000 empresas en Argentina tiene que ver con la caída del consumo, y esa caída del consumo hay una parte que es porque los salarios estuvieron por debajo de la inflación, porque nuestro salario se fue para pagar las tarifas, etcétera, etcétera, pero otra parte porque hubo indiscriminadamente ingreso de productos. O sea, estamos generando puestos de trabajo, pero en otras partes del mundo. Yo otro día iba a una cadena de supermercados muy conocida, que acá también en La Plata está, de estas que son económicas, y compré un paquete de chauchas, no me salía la palabra, chauchas congeladas. Sí. Eran de Bélgica las chauchas. Increíble. Y tenía el sello del supermercado como segunda marca, y eran de Bélgica. Digo, pensemos esto para nuestro sector frutícola acá en la ciudad de La Plata. ¿Cómo puede ser que esté sucediendo esto? Y sucede porque se achicaron todos los aranceles cuando hay un mundo que cambió abruptamente. El mundo es proteccionista. Y lo estamos viendo con la guerra entre China y Estados Unidos más fuertemente, pero también se ve con el Brexit, también se ve con lo que está sucediendo en Sudáfrica. Y nosotros no estamos entendiendo que el mundo es proteccionista, pero que el mundo va a necesitar un montón de elementos. Hoy nosotros convivimos en el planeta con 7.000 millones de habitantes. Dentro de 30 años van a ser 10.000. ¿10.000 vamos a hacer? Vamos a hacer 10.000. Dentro de 30 años nada más. Si estamos nosotros... Sí, bueno, pero le digo, ¿cómo puede ser que no estemos planificando quién le va a dar vivienda, quién le va a dar ropa, quién le va a dar alimentos? O sea, hay luces que te permiten decir, bueno, Argentina puede tener una trayectoria económica que fortalezca la estructura social, productiva, económica del país, pensando en esto. Y sin embargo no hay nadie que lo esté viendo. Digo, Argentina tiene que dar vivienda, textiles y recreación también, por supuesto. Totalmente, recreación. Totalmente. Silvina, ya estamos en el momento final. Realmente ha sido un verdadero gusto para mí que hayas venido aquí a uno de mis programas. Ya saliste en otros también telefónicamente, pero bueno, creo que vamos a estar mucho en contacto, porque me gustaría que esto no sea algo eventual, sino que sea un proceso, ¿no? Verlo como proceso de distintos reportajes. En las vacaciones de invierno. En las vacaciones, no, porque tenés clase hasta las vacaciones de invierno, ¿no? Pero después te vas de viaje, después me vas a decir, perdón, que estoy haciendo dieta, no puedo ir. Claro, no. Si no me convidas la media luna y me suena la dieta. Claro. No, nada de eso. Pero bueno, en algún momento vamos a encontrar otro hueco, claro está, en tu agenda, para poder compartir otro momento como este, que creo que es muy bueno hacer una lectura general, y de lo general ir a lo particular,
Y bueno, no solamente ello, sino desearte mucha suerte con esta precandidatura, que se transforme en candidatura a la provincia, y bueno, a ver si del propio espacio también, ¿no? Pasan las cosas que tienen que pasar en Unidad Ciudadana, o como se termine llamando, si va a ser así nomás, para que, bueno, apuntarle este proyecto político. Para que haya esperanza, ¿no? Y para que haya esperanza también. En la población, la provincia de Buenos Aires en particular, creo que hace muchos años, o en estos años, digo, viene construyendo la unidad en todo el peronismo, no solamente Unidad Ciudadana, como las distintas vertientes, y creo que en ese sentido se está muy, muy bien posicionado. Silvina, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, muy bien, hemos llegado al final, como siempre, quiero agradecer